Hoy estoy encantado de recibir a Daniel, que acaba de presentar el TEF Canadá y vive actualmente en Canadá. Daniel se unió con nosotros en el programa de preparación al TEF a mediados de enero de este año, 2026, se enfocó en su preparación en la parte de comprensión y expresión oral. Daniel, bienvenue. Para empezar, ¿podrías presentarte brevemente, hablarnos un poco de tu situación actual, quién eres, dónde vives, tu profesión y el programa de inmigración en el cual se estás aplicando? Claro que sí, profesor. Muchas gracias. Yo vivo actualmente en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Sherbrooke, em, en la región de la Street. Estoy acá como trabajador calificado. Yo llegué de mi país, Colombia, desde abril del 2024 y bueno, pues presenté el examen TEF. Porque mi intención es presentarme a la residencia permanente a través del programa PSTQ. Entonces, bueno, estoy es reuniendo los requisitos para poder acceder a eso. Ok. ¿Y hace cuánto tiempo aproximadamente que te mudaste a tu ciudad actual? Yo estoy acá en abril de este año. Voy a cumplir 2 años exactamente aquí. Ok. Y en cuanto a tu recorrido, tu trayectoria, em, antes de llegar a donde estás ahora, ¿qué es lo que te motivó a entrar en esta formación de preparación al TEF en vez de realizar esta preparación por tu cuenta? Eh, Me motivaron varias cosas. Mi nivel de francés en ese momento, pues que yo sabía, yo me había esforzado y la mayoría del francés que yo puedo hablar ahora ha sido de manera autónoma. Yo estuve en la francización, pero digamos que no es el mejor. Hay que ser sinceros y para un trabajador que tiene que estar 8 horas en el trabajo, a veces 10, el francés, el esfuerzo por aprender el francés no es siempre el idóneo. Entonces, hablando con amigos que ya habían pasado por el TEX, por el examen, me habían contado que la práctica, o sea, romper ese temor que uno tiene antes de presentar el examen es la clave. O sea, la práctica es lo que hace que uno pueda tener éxito en las evaluaciones que son, en las secciones que son habladas. Digamos que para la comprensión oral, de pronto sí lo puedes hacer de forma autónoma, pero la sección que son de expresión oral, la clave es la práctica. Entonces, busqué a alguien que me inspirara confianza y que también se ajustara a mi presupuesto. Entonces, bueno, te encontré a ti por internet. Realmente llegué por Instagram sin la recomendación de nadie, solamente viendo tus reels y tus publicaciones. Yo dije, aquí puede ser que haya un método interesante y no es como solo vender un curso. Entonces, bueno, finalmente el resultado valió la pena. Entonces, eso fue prácticamente lo que me motivó de encontrar a alguien con el que me mostrara el esquema del examen y cuáles son las claves para pasarlo. Pues para pasarlo no, para tener el puntaje que uno desea. Ujú. De acuerdo. Y en cuanto a estrategias, ¿habías probado algunas estrategias o acciones para lograr tu resultado por tu cuenta en expresión y comprensión oral anteriormente? Sí había probado estrategias,
pero realmente no las tenía muy estructuradas ni muy claras. Entonces, Ujú, para alguien como yo, pues que necesita un método, o sea, que necesita un método específico, yo cuando intentaba estudiar por mi cuenta siempre iba de un lado para otro y no tenía como claro a qué debía apuntarle, en qué ujú. debía concentrarme. Entonces, tendía a divagar mucho. Entonces dije, no, yo haciéndolo solo no voy a ser capaz. Ok. Ok, entonces esa era la parte realmente de, sí, como tener alguien que te volviera a decir, enfócate en esta dirección ahora mismo, no Exacto, te vayas por todo a o la sea, el vez. examen es esto, usted se va a enfrentar a esto, entonces vamos a trabajar sobre estas posibilidades, sobre estos contextos y bueno, finalmente eso fue lo que me ayudó pues como a obtener el puntaje que tuve. Ujú, Sumado pues un poco a las experiencias que yo, o sea, obviamente hay que tener en cuenta también todos los elementos que yo ya había aprendido del francés, pero que todo eso está muy revuelto en tu cabeza. Realmente no tienes como el orden para ponerlo todo eso ahí en el momento del examen, o por lo menos así me pasa. Entonces, claro, con la asesoría del acompañamiento, todo eso adquiere como un sentido. ujú. Entonces, creo que esa es la Y, clave. ok, y antes de lanzarte, ¿tenías algunas dudas o aprensiones? Y si sí, ¿cuáles? ¿Dudas cómo? Ajá, antes de entrar al programa o de decidir, ok, voy a trabajar con Frederick, si tenías como sí, algunas dudas o aprensiones de decir, ay, no sé si hacerlo, si lo voy a hacerlo. Sí. Dudas acerca de hacerlo contigo directamente. Ujú, Claro que sí las tenía. Precisamente era como saber, ah, bueno, eh, ¿será que lo voy a hacer? O sea, ¿será que sí vale la pena hacerlo con Frederick? ¿Será que sí voy a tener un acompañamiento que sea eficaz? Esas sí eran mis dudas al inicio. ujú, Finalmente descubrí pues que el método que usted presenta me conviene, porque hablando pues un poco ya de la metodología como la viví con vos durante las clases, es que bueno, vos escuchás cuando uno habla, tomás nota de esos errores y en tu planilla, bueno, problemas gramaticales, problemas de léxico y no recuerdo la tercera casilla cuál era, entonces son 3 puntos y tú vas a trabajar a partir de eso. O sea, lo que haces es que no es que te explique, no es que te enseñe el francés exactamente, sino que te muestra cuáles son tus errores. Entonces, dónde tenés que organizar eso que tú haces al hablar. Porque al final lo que uno va a decir en el examen es, es lo que habla en su día a día. No hay otra cosa que inventar. O sea, es el reflejo de lo que vos sabes hacer, de lo que vos sabes hacer cuando hablas. Entonces, eh, el hecho de que tú me muestres dónde estoy haciendo los errores fue para mí, fue como la clave. ujú. Y entonces, un poco en la continuación de lo que estás diciendo, desde que te uniste al programa y al final, durante todo este mes que trabajamos juntos, ¿cómo sentiste que evolucionó tu nivel? Bastante, bastante, porque no solamente eso aplica para el examen. Porque si tú estás estudiando el francés para utilizarlo en tu vida a día, en la vida real, en el trabajo, o donde sea que te estés desempeñando, pues si tienes a alguien que te muestre dónde te estás equivocando, entonces eso también va a afectar que mejores cómo tú hablas con la gente y que la gente deje de hacerte caras cuando vos decís cualquier cosa que dijiste.
Entonces, es relevante, es importante es importante porque realmente te ayuda a corregir. Ujú. Entonces, de resultados, entonces, porque pues acabas de presentar el TEF justamente el pasado sábado. ¿Cuáles son los resultados concretos que obtuviste? Ah, bueno, entonces en expresión oral obtuve un C1 con 514 puntos y en comprensión oral obtuve un B2 con 400 puntos. Ujú. Ok. Y ya lo mencionaste un poquito, pero pues igual te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de este programa de acompañamiento? Sí, precisamente eso, la estrategia que presentas, o sea, em, los ejemplos que pones para practicar semana tras semana o día tras día em, de, de los contextos de los exámenes. O sea, eh, sabemos que en el examen te vas a enfrentar a una publicidad, a dos publicidades y sea de un curso para hacer algo, o sea de una actividad al aire libre, o sea para obtener un trabajo. O sea, lo que tú nos presentas como ejemplos a hacer para practicar durante nuestros encuentros, eso es exactamente lo que se va a presentar en el examen. ¿Cuál? No se sabe. Pero entonces vos entregás como diferentes escenarios muy posibles en los que vamos a caer en el examen y practicar en todo eso es lo que me gustó del método. Sumado a eso que corriges exactamente en lo que estamos fallando. Entonces vamos a practicar, vamos a hacer las simulaciones del examen y tener esas simulaciones son que hacen que el día que vas a presentar la prueba ya tengas las herramientas más claras en tu cabeza para lo que se viene. Ujú. Entonces eso es básicamente lo que me gusta de tu método. Ok. Y si tuvieras que elegir tres palabras, realmente tres, es algo difícil para describir tu experiencia dentro del programa, ¿cuáles serían? Ay, madre. Objetivo, mm, objetivo, estructurado y objetivo, estructurado y personalizado. Yo Ok. creo que ese es. Objetivo, estructurado y personalizado. Gracias. Y en cuanto a ahí de lo que viviste y en tu forma de aprender, ¿qué es lo que funcionó para ti para mejorar en la expresión oral y o algún consejo específico que te ayudó particularmente? Bueno, pues no solamente esa, que me ayudó, que me dijeras qué podía, qué tenía derecho a hacer y qué no tenía derecho a hacer durante el examen. Eh, por ejemplo, si hablamos de la sección B del examen, que es donde tienes que convencer a alguien de, de, de hacer alguna actividad, intentar imitar o usar el tipo de expresiones naturales que usan en el día a día acá en Quebec me sirvió mucho. Y eso no necesariamente lo encuentro en obligándome a hablar con personas. Muchas veces uno, pues, en su contexto de migrante y sobre todo recién llegado, pues, hacer contacto con los locales no siempre es posible todo el tiempo, incluso a veces en los trabajos tampoco se puede. Entonces, hacer switch con todas esas
expresiones naturales que ellos hacen no es sencillo. Entonces, cuando tú me dijiste eso y me mostraste que podía usar, bueno, yo empecé a hacer el clic con todas esas cosas que yo veo en redes sociales, porque ver televisión y consumir contenido en redes sociales del francés de acá me da como me da como esas expresiones naturales o esas formas de hablar naturalmente. Entonces tú me ayudaste como a colocar eso que yo ya lo tenía escrito, lo tenía ya en mi cabeza también, pero no sabía si cómo implementarlas o cómo podía ponerlas ahí. Entonces, claro, en las prácticas, cuando tú intentas utilizarlas, tú me dices, bueno, mira, esto nos funciona acá, guarda esto, o no, esto no sirve, quítalo de acá porque, no sé, viene el inglés. Entonces, ese tipo de cosas terminan ajustándose a a lo que acabamos de decir. Ujú. Y entonces, para los que acaban de unirse a la preparación TEF o que todavía duran en unirse, ¿qué es que les dirías para mejorar o para dar el paso? Pues mi experiencia vale la pena hacerlo. Eh, en redes sociales es muy fácil encontrar, o sea, yo estuve en otras escuelas así que se ofrecen por internet y Y uno creería que también que las más caras son las mejores, pero no, no siempre es así. Con Frederick es viable hacerlo económicamente y el resultado también vale la pena. Obviamente hay que poner del esfuerzo, pues porque Frederick no va a estar ahí al lado tuyo haciendo el examen, pero si se sabe aprovechar esos errores que él te muestra que estás haciendo y realmente trabajas sobre eso, es ahí donde vale la pena. Ujú. Y en cuanto a aprendizajes personales, ¿cuáles fueron tus más grandes lecciones o tomas de conciencia que tuviste gracias al programa? Uf, esas preguntas como profundas. Em, no, yo creo que es lo mismo que ya te había mencionado. Son son como la posibilidad de hablar de manera más natural, Ujú, que, que se puedan, o sea, que uno ya sienta que por lo menos a nivel que yo tengo ahora, puedo hacerme entender más claramente sin que los otros hagan todo el tiempo caras y tengan que organizar en su cabeza lo que yo intento decir. Eso es como lo mejor. ujú, Y obviamente pues eso es personal, o sea, eso depende también del nivel que vos hayas adquirido. O sea, pues, yo no puedo decir que yo hablo francés, a pesar de que obtuve un nivel C1, pero ahora se siente menos torpe cuando hablo. ujú. Pues mira, acabas de contestar la pregunta siguiente que te iba a hacer. ¿Y cómo te sientes hoy comparado al periodo Ah, cuando empezaste conmigo, ves? ahí está, ahí está, o sea, también es como de volver o sea, porque cada vez que uno termina las clases con vos, obviamente usted tiene que trabajar sobre esos errores. Pues si no, no, o sea, con la clase, con solo una clase no va a ser suficiente, con solo la hora y media que nos dedicamos a encontrarnos, las 3 horas que nos dedicamos a encontrarnos a la semana, no es suficiente. O sea, después de tus clases hay que repasar y retrabajar sobre sobre los errores. Entonces sí, es eso, es darse cuenta uno de dónde se está golpeando para organizarlo y que se sienta mejor. O sea, es chistoso porque cuando yo hablo con una persona local,
de cualquier cosa, o sea, yo sé que mi francés no es el mejor, mi francés es todavía mediocre, como yo le digo, pero ellos se quedan con la impresión de que yo hablo bien francés y yo soy, pero yo no hablo tan bien. Pero es que uno empieza como a organizar las cosas de manera natural, entonces fluye. Mm. Entonces eso es lo que ha cambiado. Bueno, entonces vamos a decir que tienes un mediocre C1, ¿es lo que quieres decir? Medio crecer un poco, sí. Y si tuvieras que dar un consejo clave a otro candidato al TEF que quisiera mejorar y pasar a la etapa siguiente en cuestiones de comprensión y expresión oral, ya que es lo que tú viviste en este caso, ¿cuál sería? Ah, bueno, en cuanto a la comprensión oral, bueno, pues si hablo exactamente de cómo viví yo el examen, de cómo viví yo el examen en cuanto a a la comprensión oral, creo que la clave es mantenerse tranquilo y concentrado. Porque sabemos que a medida de que vaya aumentando que pase el tiempo en el examen de la comprensión oral, el nivel va aumentando. Entonces empieza muy sencillo, ya por allá después de la décima pregunta empieza a subir el nivel y cuando llegas a la mitad ya se vuelven crónicas de radio, fragmentos de noticieros cosas muy, con un lenguaje muy estructurado, entonces incluso vocabulario que no es cotidiano y las preguntas también que hay que leer se vuelven complejas, con vocabulario que todavía tú no te enfrentas. Entonces ahí yo creo que la clave es simplemente no dejarse distraer por lo que no puedes comprender y concentrarte en lo que puedes entender y responder. Y responder a medida cuando ya llegas a esa etapa de que ya de que ya sientes que de que no entiendes. Sí, y no dejar pasar preguntas sin responder porque el cronómetro simplemente pasó la pregunta automáticamente y ya. Entonces la clave ahí, pues para mí sería como mantenerse tranquilo y concentrado, porque si no se deja atacar de los nervios y se bloquea. Y se bloquea y dejó pasar la pregunta sin responder. Y para la segunda parte, que es la expresión oral, yo creería que en la sección A de las preguntas, yo me aprendí las estructuras de las preguntas. Me aprendí estructuras. Entonces, si tú tienes una base de preguntas, si tienes una base de preguntas, digamos, genéricas, porque usted se va a enfrentar a un contexto que no sabe cuál es. Si usted tiene una base de preguntas genéricas, que son las preguntas que yo trabajé con vos, ya después, ya vos vas a ser capaz de jugar con esas preguntas dentro del examen. Porque si usted llega con una pregunta como sólida, una pregunta que no solo encaja en un contexto y usted se concentra solo en decirla, usted de pronto no va a entender lo que le diga el evaluador o no va a escuchar, no va a prestar atención, entonces usted va a dejar de omitir información y a eso jugamos vos y yo cuando estábamos en el curso. Vos me hacías preguntas sorpresa y que lo dejan a uno descolocado, entonces usted lo que tiene que hacer es hacer atención a lo que él te está diciendo para contrarresponder a eso. Por ejemplo, se supone que la evaluación de la sección A dura 5 minutos, pero a mí se me volvieron 7. Yo hablé con el evaluador durante 7 minutos. ¿Por qué? Porque yo jugaba con las preguntas que él me hacía y yo reformulaba preguntas en base a esas preguntas, hacia esas cosas que él me respondía. Entonces,
jugué un poco con eso y creo que la parte más sólida para mí de la parte de la expresión oral fue la parte de las preguntas, fue la sección A. Creo que esa fue mi parte más sólida, porque fue la que más me preparé. Y para para la otra sección es un poco lo mismo. No puedes llegar con preguntas sólidas, pero sí con expresiones sólidas ya. Ahí no es tanto de preguntar, pero sí de frases o de un rol específico, frases comunes que no sean groseras, pero que sean como comodines que se ajustan a todo, porque sabemos que él va a estar en una posición de rechazar las propuestas que vos le digas. Entonces ya nosotros ya estamos predeterminados, ya sabemos que eso va a funcionar así, de que la posición es de rechazar lo que vos le digas, entonces es como ajustar expresiones que van a servir un poco para sortear eso. Ah, no, ya sabemos qué él va a decir, entonces vas a decir, no, usted exagera, usted exagera. Pues ya se me está enredando la lengua con el francés y el español. Usted exagera o no es así o no estás completamente equivocado, pero entonces es jugar con eso y esas expresiones naturales creo que también ayudan a que el nivel suba un poquito. Ujú. Entonces Sí, ese es el entiendo. consejo. Hablando de todo eso, todo eso que acaba de decir es como decir, es como preparar una estructura y después el día del examen intentar jugar con todo eso un poco, intentar jugar con todo, no llevarlo como una cosa rígida al examen y bueno, yo voy a decir esto, esto y esto, pues no funciona, eh, pero sí jugar un poco. Ah, hay una cosa que yo de pronto quisiera como agregar ahí. Ujú, Esa es mi percepción y no sé si sea el caso no sé si sea siempre así. Cuando hicimos nuestras pruebas del examen, eh, uy, perdón, un minuto, ya. Cuando hicimos nuestras pruebas del examen, tú tienes una actitud, ¿cierto? Tú como evaluador y como persona que eres tienes una actitud y tu actitud era, ah, no, no sé. em, quizás no me conviene. Entonces era jugando un poco tu rol natural, pero el día de la evaluación con mi evaluador no tenía esa actitud como tan de rechazo. O sea, él decía que no, pero emocionalmente se expresaba de otra manera. Y eso ujú, también hace que es como una conversación natural en español. O sea, el punto de la otra persona es de rechazo, pero lo hacen a una forma distinta, cada uno con su personalidad. Entonces la personalidad del evaluador era, sí, tienes razón. eh, yo estoy buscando algo para hacer durante el fin de semana, pero no me conviene porque es muy costoso. O sea, lo que quiero decir es que la intención del evaluador también cuando te rechaza hace que tú cambies como tú te expresas. O sea, si realmente vos te pones en una posición, el evaluador se pone en una posición donde, donde él rechaza de manera como directa y sin importancia lo que vos digas, pues las expresiones que vos vas a usar son otras. Y el temperamento como vos le vas a hablar es de una manera. Pero si él es tranquilo, si él es pausado y habla y rechaza tus proposiciones, pero como una manera toda diplomática, pues las expresiones que vos vas a usar para convencerlo, pues tampoco son las mismas, cambian también el tono. Entonces, esa fue mi vivencia. Entonces, según como yo lo veo, también depende de la personalidad del evaluador, un poquito. Él siempre va a rechazar, completamente. pero el tono no es igual en todos.
Sí, totalmente. Realmente aquí podemos decir que nuestras posturas se adaptan mucho a nuestra personalidad o algún rasgo de nuestra personalidad que reutilizamos para el personaje. Tienes razón. Y para el tema siguiente, vamos a proyectarnos hacia el futuro. ¿Cuáles son tus próximos objetivos o proyectos relacionados con el idioma francés? Bueno, yo voy a empezarme a preparar para la sección, para el mismo examen, pero la parte escrita de expresión escrita y comprensión escrita, pues porque realmente yo decidí presentarlas por separado porque no, mi cerebro no tiene la capacidad para afrontar una evaluación de 4 competencias el mismo día. No, pues yo no me siento capaz. Obviamente hay gente que lo hace, pero a mí se me dificulta mucho, entonces voy a prepararme para eso. Y quizás también intentar aumentar mi nivel de comprensión, porque tengo un B2 de 400 puntos, pero me gustaría tenerlo un poco más alto. Entonces voy a ver, voy a consultar cómo puedo manejar eso, porque también depende de cosas legales aquí, de cómo el programa de residencia acepte esas evaluaciones por separado. Eso todavía es algo que no he, que no he definido, pero por ahora voy a seguir preparándome. Voy a seguir preparándome para aumentar el B2 de comprensión y para presentar la prueba escrita. D'accord. Écoute, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci encore pour ce partage inspirant, Daniel. Avant de terminer, est-ce qu'il y a un dernier mot ou un message que tu aimerais transmettre? Ah, je pense que j'ai parlé trop déjà, non? Mais en message, je pense que ça serait peut-être de... On lâche pas, je pense, on lâche pas et tu dois continuer à, augmenter ton niveau et je sais pas quoi dire. Simplement de persister Mhm. sur la langue et de garder la calme de jour de l'examen. Je pense que Ok. ça sera quelque chose que je pourrais dire. Ok. Y si alguien quisiera encontrarte o buscarte para saber un poco más acerca de tu trayectoria, de tu evolución o intercambiar contigo, ¿dónde podrían encontrarte? Mais... No sé, No. Instagram, LinkedIn, tal vez. Ah, sí, Instagram, yo creo que podrían escribirme ahí si necesitan alguna opinión de mi parte o de pronto el tipo de contenido de redes sociales que yo consumo. Hay en específico una chica en Instagram que ella habla de temas de recursos humanos, nada tiene que ver con el idioma, pero ella es local y es muy bacano. Bueno, pues ya estoy diciendo otras cosas que no me estás preguntando, pero yo tomé ese contenido de esa chica como una de mis fuentes de expresiones para la parte de la sección A y de la sección B. Y créame que me dio frases, pero poderosas, que yo las utilicé el día del examen y el evaluador está como, me hacía como cara. Entonces, sí, en Instagram yo creo que yo podría dar mi contacto como para compartir ese Ujú. tipo de truquitos. Sería Ok. útil. Entonces, ¿cuál sería tu ID o tu Mi perfil en ID, Instagram? buena pregunta, porque yo como buen treintañero, yo no sé cuál es mi ID, pero déjame yo ahora mismo. Mi ID es DanGP0. Ok. DanGP0. DANGP0. Ahí está Ça mi marche. foto como con un atardecer atrás. Entonces no es difícil. Ouais. Merci beaucoup, vraiment, Daniel. On te souhaite une très très bonne continuation et à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci à toi, Frédéric,
pour m'apprendre à améliorer mon français et à bientôt.